El seguimiento del embarazo en el Servicio Andaluz de Salud, y según viene recogido en el Proceso Asistencial Integral o PAI, consta de 10 visitas o controles. De ellas, 5 son por parte del matrón o matrona, 4 por parte del o de la obstetra y solo una de ellas es llevada a cabo por el médico o médica de atención primaria, en la semana 28 aproximadamente. En esta primera diapositiva se recogen las 5 primeras visitas, el personal encargado de realizarlas y el momento del embarazo en el que se lleva a cabo, en condiciones ideales. Más adelante explicaremos los detalles más importantes de algunas de ellas. Es al final del embarazo cuando los controles se hacen cada menos tiempo, separadas por 1 o 2 semanas. La sexta visita corre a cargo del médico de atención primaria, que se realiza entre la semana 27 y la 29. En la primera visita, que se realiza por matrón o matrona, entre la semana 6 y 10, idealmente en la semana 8, se hace una historia clínica detallada de la paciente y se hace entrega del documento de salud de la embarazada, donde se anotarán todas las exploraciones y datos importantes de su seguimiento de embarazo. Se revisa el estado vacunal de la embarazada. Se anota su fórmula obstétrica, que recoge el total de gestaciones, partos a término, partes pretérmino, abortos y embarazos ectópicos e hijos nacidos vivos. Asimismo, se anota su fórmula menstrual, la fecha de última regla y se calcula la fecha probable del parto. Se solicita también la primera analítica sanguínea en la que se incluyen el estudio del grupo AB0 y RH y un perfil serológico de virus de hepatitis B y sífilis, VIH y rubeola general a todas las embarazadas. Solo si pertenece a algún grupo de riesgo, como ser adicta a drogas por vía parenteral, antecedente de infección por virus de hepatitis B o C, VIH, trasplantadas o transfusiones previas, se le solicita serología del virus de la hepatitis C. De igual forma, si es una paciente procedente de zonas endémicas como Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Chile, entre otras, se le solicita la serología de enfermedad de Chagas. El test de O'Sullivan es una prueba para detectar diabetes gestacional que se realiza de rutina entre la semana 24 y la 28. Se solicitará en el primer trimestre si la embarazada tiene una serie de factores de riesgo tales como obesidad, antecedentes de hijos macrosómicos, diabetes gestacional previa o antecedentes familiares de diabetes gestacional. Es lo que se conoce comúnmente como curva corta y consiste en la ingesta de un preparado de 50 gramos de glucosa y la medición de la glucemia pasada una hora. Se solicita también en esta visita el perfil tiroideo y urocultivo, de gran importancia en el seguimiento de una embarazada, pues las infecciones del tracto urinario asintomáticas van a tratarse con antibioterapia. Por último, se aprovecha esta primera visita también para indicar suplementos de ácido fólico y yoduro potásico. Existen en el mercado comprimidos que traen asociados ambos compuestos y que además tienen vitamina B12 y hierro. En la segunda visita, que corre a cargo del o de la obstetra, se realiza el cribado combinado del primer trimestre. Para esta determinación se requiere saber la edad materna, medir la concentración de beta-HCG y PAPA y la medición de la translucencia nucal, cuyo límite son los 3,5 milímetros. Si se determina un riesgo mayor de 1 partido por 250, habría que realizar una técnica invasiva, como la biopsia corial, la amniocentesis o la cordocentesis. El resultado se envía vía correo postal a la paciente, aunque se comprobará dicha recepción en la siguiente cita. En las siguientes visitas siempre se realizará una medición de la tensión arterial y un control del peso de la embarazada. En la tercera visita se realiza el cuádruple test de anomalías congénitas en pacientes que no se hayan realizado cribado anteriormente. Para ello se solicita una analítica sanguínea con alfa-fetoproteína, beta-HCG, estriol libre e inhibina. La cuarta visita que realiza el o la obstetra es fundamental, pues se realiza una ecografía en la que se detectan malformaciones estructurales que pueden tener implicaciones con la continuación o no del embarazo. En la quinta visita se solicita la segunda analítica sanguínea, que incluye el test de O'Sullivan anteriormente mencionado, y se le realiza el test de CUM indirecto en caso de que sea RH negativa, para comprobar sensibilización de la madre ante un posible contacto con sangre del grupo RH positivo del bebé. Además, es el momento de vacunación antitetánica en caso de que tenga indicación y se detecta el latido fetal.
Es la visita que realiza el médico de atención primaria. En esta visita se instauraría tratamiento en el caso de que la paciente tenga anemia, es decir, que presentara una hemoglobina por debajo de 10,5 gramos por decilitro, que es un valor más laxo con respecto al diagnóstico de anemia general. También se solicitaría la prueba de sobrecarga oral de glucosa en las pacientes que tuvieran un resultado del test de Sullivan alterado. Esta prueba generalmente no se realiza en los centros de salud y la paciente debe realizar una dieta previa con restricción de hidratos de carbono. En los casos en los que el test de Kuhn indirecto sea negativo, se realiza la isoinmunización con 1.500 unidades de gamma-globulina anti-D. En la séptima visita, alrededor de la semana 32 de embarazo, se controla el correcto crecimiento fetal por ecografía y se vigilan las anomalías placentarias para decidir la posibilidad de parto vía vaginal o, por el contrario, programar una cesárea, en caso de placenta previa, por ejemplo. En la octava visita se realiza la tercera analítica sanguínea en la que se incluye el estudio del cultivo vaginorrectal del estreptococo del grupo B para comprobar la necesidad de que la madre reciba antibioterapia durante el parto. Este examen debe hacerse no antes de la semana 36, ya que tiene una fecha de validez de 4 semanas. Y en los partos a término es en la semana 40 donde se fija el límite de fecha aceptable. Si por algún motivo se ha realizado antes y se vence la fecha de validez, deberá repetirse dicho test. La novena visita consiste en un control de la embarazada general, con toma de tensión arterial, la posición del feto y ocultación fetal. La décima visita se realiza en el hospital y se hace un registro cardiotocográfico para comprobar la proximidad del posible parto según se detecten contracciones o no. Se realiza además una visita puerperal, en la que se comprueba el estado de la episiotomía, si es que se ha realizado, cesárea, se valora el estado de la madre y del recién nacido, además de promover la lactancia materna. En esta diapositiva se recogen los síntomas más frecuentes en las embarazadas. Sin duda, lo más frecuente son las náuseas y vómitos con más del 90% de presentación en ellas. Solo un pequeño porcentaje padece hiperemesis gravídica. En el tratamiento de las náuseas se usan compuestos como la piridoxina o vitamina B6, antihistamínicos H1 o el jengibre. Las sesiones de acupuntura y acupresión pueden probarse en casos en los que el tratamiento médico no sea efectivo. Es bastante frecuente el uso de comprimidos con asociación de vitamina B6 con doxilamina. El uso de metoclopramida y domperidona debe intentar evitarse de forma rutinaria, pero pueden emplearse en embarazadas igualmente. Para el estreñimiento, más frecuente durante el tercer trimestre, pueden usarse distintos laxantes, entre los cuales se mencionan algunos en esta misma diapositiva. Para la pirosis, aparte de las medidas antirreflujo, se suelen usar inhibidores de la bomba de protones a la dosis más baja posible. Si no son efectivos, pueden probarse antagonistas de receptores H2, como la famotidina, y además asociarse a los inhibidores de la bomba de protones. Para las varices pueden recomendarse las medias compresivas asociadas a medidas posturales, como la elevación de los miembros inferiores cuando se esté en sedestación. Puede usarse la troxerutina como medida farmacológica. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia redactó en 2014 un protocolo para la anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular en mujeres con insuficiencia venosa crónica y otros factores de riesgo enumerados en la siguiente diapositiva. Por riesgo de evento tromboembólico venoso tanto en el embarazo como en el puerperio tardío. Para la lumbalgia se recomiendan medidas generales posturales y como medicamento el paracetamol. Las hemorroides, otro problema frecuentemente en el embarazo y que se asocia al estreñimiento, se trata con troxerutina, al igual que las varices. Y ahora vamos a hablar un poco de las patologías más frecuentes que podemos encontrar en el embarazo, que aparecen resumidas en esta diapositiva. Por un lado tenemos la infección urinaria, tanto asintomática como sintomática. También encontramos la anemia ferropénica, que es de hecho la patología más frecuente de la embarazada. Además, existen las patologías tiroideas, tanto hacia hipertiroidismo como hacia hipotiroidismo, la diabetes mellitus gestacional y finalmente la isoinmunización RH. Con respecto a la anemia ferropénica, como ya he mencionado, es la patología más frecuente en las gestantes, pudiendo afectar a más del 40% de las mismas.
Durante el embarazo se produce un aumento relativo del volumen plasmático con respecto al volumen eritrocitario, y por este motivo tenemos que ser un poquito más laxos a la hora de hablar de anemia. El límite para hablar de anemia se establece en menos de 11 de hemoglobina en el primer trimestre y menos de 10,5 en el segundo y tercero. El apellido de ferropénica se lo pondremos cuando haya una deficiencia de hierro y una ferritina por debajo de 30. Dentro de la anemia hay distintos grados. Hablaremos de anemia grave cuando la hemoglobina esté por debajo de 7, moderada entre 7 y 9,9 y una anemia leve cuando esté entre 10,9 y 9,9. Es importante tratar siempre la anemia, ya que la falta de hierro incrementa el riesgo de preeclampsia, parto prematuro y aborto espontáneo, y podemos tratarla con cualquiera de las fórmulas que aparecen en la diapositiva. Es importante que sea sulfato ferroso, ya que es el que mejor se absorbe. Si a pesar de un tratamiento con hierro oral durante 4 semanas no mejora la anemia, tendríamos que valorar realizar un tratamiento con hierro intravenoso. Las infecciones urinarias son una de las patologías más frecuentes en la consulta de atención primaria y son también una patología bastante prevalente en las gestantes. Sobre ellas solo debemos recordar 2 rasgos diferenciales. El primero de ellos es que en las gestantes, a diferencia del resto de pacientes, tratamos las infecciones urinarias sintomáticas y asintomáticas. De hecho, se realiza un cribado activo de las mismas de cara a tratarlas para evitar complicaciones. El segundo rasgo diferencial es que a pesar de que se puedan tratar con el sobre de fosfomicina que solemos utilizar en el resto de pacientes, la mayoría de guías recomiendan un tratamiento en pauta corta, de 3 a 5 días. Con respecto a la candidiasis vaginal, únicamente debo decir que se trata con los óvulos vaginales de clotrimazol, uno cada día durante 7 días, no con tratamiento vía oral. Entramos ahora a hablar de la patología tiroidea. Entre el hipo y el hipertiroidismo, el más frecuente de ellos es el primero. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, pero también encontramos hipotiroidismos secundarios a tratamientos ablativos, a tratamientos farmacológicos o a déficit de yodo. En esta diapositiva aparecen los valores normales de TSH y de T4 libre en función de los trimestres. A partir de esto es importante que definamos 2 términos. Por un lado tenemos el hipotiroidismo clínico y por otro tenemos el hipotiroidismo subclínico. Hablamos de hipotiroidismo clínico cuando la TSH está por encima de 10, independientemente de los valores de T4 libre. Si la TSH está por encima de 4, 4,5, pero no llega a 10, la T4 libre debe estar frenada para que podamos hablar de hipotiroidismo clínico. Cuando la TSH está por encima de 4, 4,5 sin llegar a 10 y la T4 libre es normal, hablaremos de hipotiroidismo subclínico. Se realiza un cribado universal a todas las gestantes en el primer trimestre y en caso de ver alguna alteración en la TSH, se realiza automáticamente la T4 libre y los anticuerpos antiperoxidasa. El tratamiento del hipotiroidismo es siempre la levotiroxina, que se debe tomar en ayunas y separada 4 o 6 horas en caso de que la mujer tome sulfato ferroso, carbonato cálcico o hidróxido de aluminio. Nuestro objetivo de tratamiento es tener la TSH por debajo de 2,5. Y con esto tenemos distintas situaciones de las que podemos partir. La primera es que tengamos un hipotiroidismo pregestacional. En estos casos lo ideal es que la mujer planifique el embarazo, es decir, que nos informe de que quiere quedarse embarazada y ajustemos el tratamiento para tener esa TSH por debajo de 2,5 antes de la gestación. Incluso así, en cuanto se diese la gestación, tendríamos que aumentar la dosis de levotiroxina. Pero en función del tipo de hipotiroidismo que tengamos, la aumentaríamos más o menos. En caso de pacientes tiroidectomizadas, la aumentaríamos un 30-35%. Sin embargo, en caso de hipotiroidismo autoinmune, que es el más frecuente, la aumentaríamos solo un 25-30%. Además, tenemos situaciones concretas en las que tenemos que tener algunos factores en cuenta. La primera es que tengamos un hipotiroidismo subclínico, que hemos definido antes. En este caso, todas las guías están de acuerdo en que si tenemos anticuerpos antiperoxidasa positivos, se debe iniciar tratamiento. Pero cuando estos son negativos, no hay un consenso ideal. Entonces, lo que nos dicen es que intentemos ajustar el tratamiento en función de la situación y la paciente y en caso de que tengamos dudas, pues derivar a endocrinología para que ellos tomen la decisión. Además, tenemos el caso de las gestantes con factores de riesgo. Los factores de riesgo son historia de abortos de repetición, historia de infertilidad
o alguna enfermedad autoinmune. En caso de que tengamos una gestante con alguno de estos factores de riesgo, tenemos que ver si la TSH está por encima de 2,5. En caso de que lo esté y tengamos unos anticuerpos negativos, no deberíamos iniciar tratamiento. Sin embargo, si la TSH está por encima de 2,5, estando siempre dentro de valores normales, y los anticuerpos son positivos, las guías nos indican que debemos iniciar tratamiento igualmente. En el momento en el que la mujer da a luz, tenemos que volver a reajustar el tratamiento. En caso de una mujer con un hipotiroidismo clínico, la paciente tendrá que tomar 2/3 de la dosis final de levotiroxina que ha estado tomando. En caso de hipotiroidismo subclínico con anticuerpos positivos, la mujer tendrá que tomar la mitad de la dosis de levotiroxina que estaba tomando al final del embarazo. Y en caso del hipotiroidismo subclínico con anticuerpos negativos en los que decidimos tratar, tendríamos que ajustar el tratamiento en función de la última dosis, pero como regla general bajaríamos 25 microgramos. Por tanto, si la mujer estaba tomando una dosis de 25, suspenderíamos el tratamiento y, por ejemplo, si la paciente estuviese tomando una dosis de 50, pues bajaríamos a 25. ¿Cuándo realizamos un control para ver cómo están esas hormonas tiroideas? Pues se realiza alrededor de las 6 semanas después del parto. En función de lo que veamos en ese control, pues veremos si es necesario continuar con el tratamiento o podemos suspenderlo. Finalmente, yo voy a hablar del hipertiroidismo, que también podemos clasificar en hipertiroidismo clínico y subclínico. El hipertiroidismo clínico es aquel en el que la TSH está disminuida y la T4 libre está aumentada. Estas pacientes son automáticamente derivadas a diagnóstico prenatal, ya que se trata de pacientes de alto riesgo obstétrico. En caso de hipertiroidismo subclínico, tendríamos una TSH frenada, pero la T4 libre sería normal. En estos casos, principalmente, es importante distinguir el hipertiroidismo real del hipertiroidismo transitorio que puede producir el aumento de beta-HCG. ¿Cómo hacemos esto? Si los anticuerpos anti-TSI son positivos, tenemos claro que estamos ante una enfermedad de Graves. En este caso sabemos que es un hipertiroidismo real y debemos derivar a endocrinología. Si estos anticuerpos son negativos y estamos ante un hipertiroidismo subclínico, podemos tener nuestras dudas. Por tanto, lo ideal sería hacer un control cada 2 semanas. Si a las 2 semanas ha mejorado, podemos decir que este hipertiroidismo era transitorio. Si a las 4 semanas no ha mejorado, deberíamos derivar a endocrinología para que le realicen un control más estricto y veamos si es un hipertiroidismo real. Al igual que en el hipotiroidismo, si la paciente tiene un hipertiroidismo previo a la gestación, lo ideal sería ajustar el tratamiento antes de que la paciente se quedase embarazada. Si el hipertiroidismo se detecta en el cribado gestacional, pues automáticamente derivamos a endocrinología. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en el primer trimestre sería el propiltiracilo, en el segundo y en el tercero sería el metimazol. Además, si la paciente tiene taquicardia, temblor o nerviosismo asociado, podemos pautar también metabloqueante, pero no por más de 2-6 semanas, porque se ha demostrado que un uso más prolongado puede producir problemas a la hora del crecimiento uterino. Además, es importante evitar el atenolol, que se ha relacionado directamente con este tipo de problemas. Si bien en el hipotiroidismo hablábamos de que la TSH tenía que estar por debajo de 2,5 y éramos muy estrictos porque la falta de hormonas tiroideas podía dar lugar a problemas en el neurodesarrollo, en este caso no somos tan estrictos con el tratamiento y queremos únicamente tener las hormonas en el límite alto de la normalidad. Otra de las patologías a tener en cuenta en la embarazada es la diabetes gestacional, que afecta a un 12% del total de gestantes. Para realizar el diagnóstico se debe hacer el test de O'Sullivan, que consiste en la ingesta de 50 gramos de glucosa y posteriormente tomar la glucemia 60 minutos después. Si en ese momento la glucemia es igual o superior a 140, entonces el test se considera positivo y deberíamos hacer una prueba de confirmación diagnóstica, que consiste en la sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. En ese momento vamos a hacer una seriación de los valores de la glucosa en sangre, al inicio, después de 1 hora, después de 2 horas y después de 3 horas. Los valores esperables serían como máximo 105, 190, 165 y 145 respectivamente. Si al menos 2 de estos valores son superiores a lo que hemos comentado, entonces se confirmaría el diagnóstico de diabetes gestacional.
Por lo general, el cribado de diabetes gestacional se va a realizar en el segundo trimestre en todas las embarazadas, entre la semana 24 y 28. En ese momento se haría un test de O'Sullivan, que, como hemos comentado, si es positivo, debe confirmarse con una sobrecarga oral de glucosa y en caso de ser positivo, pues ya tendríamos el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, hay algunas situaciones, como aquellas pacientes de riesgo, obesas, con embarazos previos en los que han tenido diabetes gestacional, en los que no se espera el segundo trimestre, sino que desde el primer trimestre está indicado realizar el test de O'Sullivan. Y aunque en el segundo trimestre el test salga negativo, si en algún otro momento del embarazo se observa algún signo o síntoma de riesgo, como puede ser la macrosomía fetal o el polihidramnio, pues también estaría indicado repetir alguna prueba diagnóstica. En este caso lo que está indicado es hacer la sobrecarga oral de glucosa y en caso de que fuera positivo en ese momento, pues entonces ya tendríamos el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, en aquellas pacientes con diabetes pregestacional se debe lograr un buen control glucémico. Lo ideal sería que incluso antes de quedarse embarazada, la glicada estuviera por debajo de 6,5. Además, se recomienda en aquellas mujeres con diabetes pregestacional un control oftalmológico al inicio y a la semana 28 para descartar progresión a retinopatía diabética. Y por último, también se recomienda un control con la determinación de microalbuminuria y la creatinina en orina en cada trimestre. Por otro lado, si confirmamos que la paciente tiene diabetes gestacional, debe hacerse 4 controles de glucemia capilar al día. Estos controles se van a realizar siempre antes y después del desayuno y los otros 2 controles pueden ser o antes y después de la comida o antes y después de la cena. En cuanto al tratamiento de la diabetes gestacional, es importante saber que la mayoría de las pacientes se controlan con cambios en el estilo de vida, es decir, con una dieta adecuada y con la realización de ejercicio físico diario, en torno a media hora, 45 minutos al día. No se recomiendan dietas de menos de 1.700 kilocalorías al día y como edulcorante no debemos recomendar el uso de la sacarina ni del ciclamato. Por el contrario, sí que podríamos recomendar el aspartamo, la sacarosa y la stevia. Normalmente, en el plazo de 1 a 2 semanas, los controles glucémicos vuelven a la normalidad, pero si no consiguiéramos esto o se observase sobrecrecimiento fetal, entonces puede ser necesario el inicio de tratamiento farmacológico y además debemos derivar en este punto a endocrino. El tratamiento farmacológico de elección en la embarazada es la insulina. La insulina se va a iniciar en la insulina basal en dosis de 0,1-0,2 unidades kilo día y luego la insulina prandial será en dosis de 0,7-1,5 unidades cada 10 gramos de hidratos de carbono en el desayuno y de 0,5 una unidad cada 10 gramos de hidratos de carbono en la comida y en la cena. En las embarazadas obesas siempre se recomienda la dosis máxima de insulina y con el paso de los días y los controles glucémicos pues se irá modificando la dosis de insulina hasta alcanzar la dosis ideal en nuestra paciente. Además, también tenemos la metformina como alternativa terapéutica, que se va a usar en aquellas pacientes que rechacen el uso de la insulina o en las que preveemos que vamos a tener un difícil control y de seguimiento. En cuanto a la isoinmunización RH, es aquella situación en la que una madre RH negativo, al entrar en contacto con los antígenos RH positivo del feto, genera una serie de anticuerpos contra el grupo RH, pudiendo llegar a producir una situación de riesgo en el feto, como podría ser la enfermedad hemolítica perinatal e incluso un hidrops fetal. Por esto es importante que en la primera visita se solicite el grupo ABO y el factor RH de la madre. En caso de que la madre sea RH negativo, estaría indicado solicitar el test de Coombs indirecto, que nos va a decir si la madre ha desarrollado en algún momento esos anticuerpos o no. Si el Coombs es negativo, entonces está indicado repetirlo entre la semana 24 y 34. Si lo que tenemos es que la madre no ha desarrollado esos anticuerpos, la intención es evitar que los desarrolle. Y para ello estaría indicado la administración de la gammaglobulina anti-D, que son 300 microgramos o lo que es lo mismo 1.500 unidades internacionales. Se deben administrar 2 dosis, una entre la semana 28-34 y otra posparto, como mucho 72 horas posparto. En las gestantes están contraindicadas todas las vacunas de virus vivos o atenuados. El resto de vacunas podrían ponerse en caso de que fuera necesario.
Así, se debe recomendar la vacunación contra gripe y COVID en caso de que nos encontremos en campaña. Y todas las embarazadas deben de vacunarse contra la tosferina entre la semana 27 y 36, estando indicada la revacunación en caso de nueva gestación. También es importante el hecho de que si la paciente es rubeola no inmune, se debe recomendar la vacunación contra la rubeola en el posparto. En la embarazada se debe suplementar el yodo y el ácido fólico. En cuanto al yodo, la dosis recomendada en el momento preconcepcional es de 100 microgramos al día. Durante el embarazo y la lactancia, entre 150 y 200 microgramos al día. Y en caso de que se trate de una gestación múltiple, lo que se recomienda son 300 microgramos al día. Se debe suplementar en general a todas las embarazadas, excepto aquellas embarazadas que tengan un hipertiroidismo clínico severo o de difícil control, o aquellas que estén en tratamiento con levotiroxina en dosis de más de 150 microgramos después del primer trimestre. Por otro lado, en cuanto al ácido fólico, la dosis que se recomienda es de 0,4 miligramos al día. Pero si tenemos una paciente que tiene antecedentes de gestación con defecto del tubo neural, entonces lo que se recomienda son 4 miligramos al día. Debe iniciarse un mes antes de la gestación y mantenerse durante por lo menos los 3 primeros meses. Dos de las marcas comerciales más utilizadas son el Yodocefol y el Yoduc Complex, que además llevan vitamina B12. La anticoncepción en el puerperio y en la lactancia, en el caso de los anticonceptivos hormonales orales, se recomienda preferiblemente que se realice con desogestrel, solo gestágenos, y para la implantación del DIU se debe esperar al menos 6 semanas después del parto. Buenas, mi nombre es Violeta y voy a explicar cómo realizar la atención al parto prehospitalario, que es aquel que se produce de manera no programada fuera del ámbito hospitalario. Si nos encontramos en estas circunstancias, debemos valorar la situación manteniendo la calma, transmitir seguridad y confianza y proporcionar un ambiente en el que la embarazada se encuentre cómoda, se preserve su intimidad y se permita en todo momento que esté acompañada por la persona que ella desee. Debemos conocer los antecedentes personales de la paciente, prestando especial atención a patologías como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. También debemos indagar acerca de su paridad, puesto que se va a relacionar con la velocidad de progresión del parto y además los antecedentes de embarazos y partos sin complicaciones con recién nacidos sanos suponen un mejor pronóstico. En cuanto a la exploración, debemos monitorizar sus constantes, prestando especial atención una vez más a la tensión arterial para estar alerta ante un posible signo de preeclampsia, así como la frecuencia respiratoria para evitar la hiperventilación. Durante la exploración, también debemos buscar signos de sangrado o de rotura de membrana y, en dicho caso, prestar atención al color del líquido amniótico que nos pueda alertar de la presencia de complicaciones o sufrimiento fetal. Debemos datar la gestación, teniendo en cuenta que por debajo de las 35 semanas sería un parto pretérmino y por debajo de la 32 un gran pretérmino, lo que empeoraría el pronóstico. También es muy importante identificar la fase del parto, como vamos a explicar más adelante, así como conocer la situación y posición fetales. La situación es la relación entre el eje longitudinal del feto con el de la embarazada, y la presentación es la parte del feto que contacta con el estrecho superior de la pelvis. Únicamente vamos a poder atender al parto vía vaginal en caso de gestación única con situación longitudinal y presentación cefálica. Las situaciones oblicua o transversa, así como las presentaciones de hombro y de nalgas, van a requerir un traslado hospitalario por ser indicación de cesárea en la mayoría de las ocasiones. Para datar la gestación, puede que la embarazada conozca su edad de gestación. Podemos recurrir al documento de salud de la embarazada, que, como ya hemos explicado previamente, nos va a dar mucha información acerca de la evolución que ha tenido la paciente durante el embarazo. Si ninguna de estas opciones estuviera disponible, puede calcularse la fecha probable de parto a través de fórmulas, de aplicaciones, y esta se calcula a partir de la fecha de última regla. Pero si la embarazada no conociese ni la fecha de última regla ni la edad de gestación, otra manera de datar la gestación es a través de la altura uterina, conociendo que a partir de las 20 semanas el útero se va a situar a nivel del ombligo y a partir de aquí va a aumentar 4 centímetros cada mes de gestación, hasta que en la 36 semanas se sitúa a la altura del reborde costal y va a descender un poco hasta las 40 semanas. Debemos identificar la fase del parto en la que se encuentra la paciente.
La fase de pródromo es aquella en la que puede producirse la expulsión del tapón mucoso, puede existir un manchado e incluso una rotura de membranas, pero se caracteriza por un falso trabajo de parto, con contracciones de Braxton-Hicks, que son contracciones todavía muy espaciadas entre sí y que no resultan efectivas puesto que no borran ni dilatan el cérvix. Sin embargo, es importante reconocerla puesto que puede preceder al verdadero trabajo de parto. El parto comienza con la dilatación, que se inicia en una fase latente en la que existen contracciones variables e irregulares, entre 2-3 contracciones cada 10 minutos, es decir, todavía bastante espaciadas, pero que ya resultan efectivas y dan lugar al borramiento cervical y la progresión lenta de la dilatación hasta los 4 centímetros. A continuación se inicia la fase activa, que se caracteriza porque aparece una dinámica regular, con contracciones más intensas y más frecuentes, entre 1 y 2 contracciones cada minuto. Estas contracciones son más efectivas y van a provocar una rápida progresión de la dilatación desde los 4 hasta los 10 centímetros, que ya se considera una dilatación completa y en ese momento comenzaría el segundo periodo del parto, el expulsivo. El expulsivo comienza con la dilatación completa y culmina con el nacimiento. A su vez se divide en una fase temprana en la que el polo fetal se sitúa alto y las contracciones no se acompañan de sensación de pujo. Y se continúa con una fase avanzada en la que el polo fetal ya se sitúa en el suelo de la pelvis ejerciendo presión y por tanto las contracciones se van a acompañar de deseos de pujar. Hasta este momento, dependiendo del estado de la gestante y de la distancia al hospital, todavía debemos valorar el traslado. Así, si todavía las contracciones no se acompañan de sensación de pujo, debemos realizar un traslado hospitalario con la paciente en posición cómoda, en posición de semiflower o de litotomía. Pero si las contracciones sí se acompañan de sensación de pujo, debemos valorar. Si todavía no palpamos ni visualizamos el polo fetal en la vulva durante el pujo, estaríamos a tiempo de realizar un traslado hospitalario en función de la distancia al hospital y de la paridad de la paciente. Sin embargo, si ya se visualiza la presentación, debemos proceder a la asistencia al parto, siempre que se trate de una gestación única con el feto en situación longitudinal y en presentación cefálica. Para proceder al manejo del expulsivo, debemos tener preparado todo el material necesario. En una situación extrahospitalaria en la que carecemos de instrumental específico, sería conveniente conseguir toallas o similares para secar, limpiar y cubrir al recién nacido, y por otro lado, mantas o similares para abrigar a la puérpera. En el caso de que estemos en un centro de salud o ambulancia, el material básico, si pudiéramos disponer de él, sería batas, mascarilla, guantes, compresas, tijeras estériles u hojas de bisturí, pinzas de cordón o de Kochner, idealmente al menos 2, y material de reanimación neonatal. Durante el expulsivo, debemos alentar que el pujo se produzca al ritmo de las contracciones maternas y debemos favorecer la salida de la cabeza fetal de manera lenta mientras protegemos el periné. Para ello, colocamos una compresa estéril en el periné por debajo de la vulva, como veis en la imagen, mientras que con la otra mano controlamos que la salida de la cabeza se produzca lentamente, puesto que una expulsión demasiado rápida puede provocar lesiones fetales. No debemos realizar episiotomías de rutina. Tras la salida de toda la calota fetal, frente, nariz, boca y barbilla, debemos limpiar las secreciones con una compresa estéril, favoreciendo la salida de líquido amniótico pulmonar. Debemos valorar la presencia de circulares de cordón, por visión directa o bien tocando el cordón con el dedo en el cuello del bebé. Si presentase una circular, debemos liberarla pasando el cordón por delante de la cabeza, y si no es posible liberarla, debemos cortar el cordón umbilical. Para ello, vamos a utilizar 2 pinzas de Kochner o dos pinzas de cordón para clamparlo y cortar con tijeras preferiblemente estériles. A continuación, esperamos a que la cabeza fetal comience a rotar hacia un lado. Sujetamos la cabeza con ambas manos de manera suave y simétrica y vamos a favorecer el giro de la cabeza hacia el lado al que se esté insinuando. Una vez que se encuentra en posición transversa, realizamos una suave tracción hacia abajo para ayudar a la salida del hombro anterior y después realizamos una tracción controlada hacia arriba para ayudar al nacimiento del hombro posterior. El resto del cuerpo ya saldría sin dificultad y en este momento, si la situación lo permite, debemos entregar el recién nacido a la madre, favorecer la realización de piel con piel y evitar la pérdida de calor. En el primer minuto del nacimiento debemos realizar el test de Apgar, que puede calcularse mientras el recién nacido ya se encuentra con su madre. Si tuviera una puntuación favorable, es decir, de 7 o más, puede continuar con la madre y lo repetiríamos a los 5 y a los 10 minutos. En caso contrario, debemos comenzar las maniobras de reanimación neonatal precisas.
En cuanto al manejo del cordón umbilical, si no disponemos de material estéril no debemos cortarlo, salvo que el recién nacido hubiera presentado circular de cordón apretada, como antes explicamos. Si tenemos material estéril, debemos realizar un clampaje y corte tardíos del mismo, por lo que esperamos 2 minutos después del parto o bien a que se produzca el cese del latido en el cordón. Si solo disponemos de una pinza estéril, podemos clampar el cordón aunque no lo cortemos. Si decidimos realizar el corte, hay que clampar con 2 pinzas de Kochner o 2 pinzas de cordón y cortar en medio con una tijera estéril o con una hoja de bisturí estéril. La pinza cercana al ombligo del recién nacido debe colocarse a unos 4 o 5 centímetros de distancia de dicho ombligo, es decir, a unos 4 dedos aproximadamente. A continuación, vamos a proceder al manejo del alumbramiento. Se recomienda un alumbramiento activo, puesto que disminuye el riesgo de hemorragia posparto. Para ello, inmediatamente tras el nacimiento, se administran 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa lenta. Coincidiendo con el pujo y la contracción, realizamos una tracción suave del cordón hacia abajo con una mano, mientras que con la otra realizamos una presión abdominal en sentido contrario para evitar una posible eversión uterina. Cuando comienza a insinuarse la placenta, la volteamos con las 2 manos, realizando movimientos circulares sobre sí misma y realizando una tracción suave hacia el exterior, para favorecer que salga por completo y disminuir el riesgo de retención placentaria. Debemos realizar una primera revisión de la placenta y conservarla envuelta en una compresa estéril, ya que también debemos trasladarla al hospital para una segunda revisión. A continuación, favorecemos el vaciado de la vejiga, ya que estimula la contracción uterina, y realizamos un masaje uterino hasta conseguir que se forme el globo de seguridad, que identificamos como un útero de consistencia dura y situado unos 2 centímetros por debajo del ombligo. Todo esto destinado a prevenir la atonía uterina y la hemorragia posparto. Otra opción es realizar un manejo fisiológico del alumbramiento, en el que esperamos a que se produzcan signos de desprendimiento, como el incremento de consistencia del útero, la pérdida de sangre o el alargamiento del cordón. Una vez que comienza el desprendimiento, vamos a proceder de manera similar a la explicada previamente, realizando una tracción suave del cordón con una mano, presión abdominal en sentido contrario con la otra para evitar eversión uterina y volteo de la placenta para prevenir retención placentaria. También debemos realizar la primera revisión placentaria y tras el alumbramiento se recomienda administrar una perfusión de oxitocina, así como realizar un masaje uterino hasta la formación del globo de seguridad. Por último, tras el alumbramiento y revisión ya hayan sido activos fisiológicos, debemos valorar periódicamente las constantes, signos de sangrado, contracción y altura uterinas, y realizar un traslado hospitalario lo más precoz posible, trasladando tanto a la puérpera, al recién nacido como a la placenta.